Y aquí seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online, versión YouTube, y estábamos con Joaquín Mirkin, se lo vuelvo a presentar. El hombre es consultor de empresas, consultor de comunicación, de lobby, de empresas que hizo ese trabajo para empresarios en España y en Brasil, por ejemplo. Trabajó en varios lugares del mundo, ahora está en Argentina, y era interesante el ejemplo de por qué los empresarios en ningún otro país guardan un silencio tan riesgoso para ellos mismos como la Argentina. Ejemplo es que el gobierno hoy, todos los días, le echa la culpa de la inflación a los empresarios. El primer ministro Capitanich a la mañana diciendo que los empresarios son unos inescrupulosos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner diciéndoles que están saqueando los bolsillos de los argentinos y que no lo iban a permitir de ninguna manera. Y claro, la gente más o menos, esto lo muestran las encuestas, el 50% más educado, digamos, de la población, de la opinión pública, entiende que la política económica es la causante de la inflación y que al mando de esa política está el gobierno, pero hay otra parte que cree que realmente son los empresarios. Porque es bastante plausible, vos vas a la caja del supermercado y lo pagás, los productos se los pagás al supermercado, si es un electrodoméstico, al señor Garbarino, Frávega, lo que sea, y tiene cierta lógica de que terminen creyéndolo. Y no hay nadie que se los explique. Y te voy a agregar una cosa más que me parece también terrible. Los periodistas que tenemos a Metro, hay un par de canales dentro de ese mar enorme de canales oficialistas, de radios oficialistas, enorme. Basta panear por la AM, sacás Mitre, Continental, una parte de Continental, y un par de radios más, son todas oficialistas, pero los que tratamos de mostrar las cosas como son, en general los empresarios tampoco están diciendo, bueno, por lo menos vamos a apoyar a los periodistas, porque cuando el gobierno les dijo, saquen la pauta, les dijo, por ejemplo, a los Frávega, Garbarino, etcétera, saquen las pautas de Clarín y Nación, los empresarios lo hicieron. O sea que no solamente que se han callado la boca todos estos años, sino que ni siquiera han, digamos, ayudado a los que por lo menos decían lo que ellos no se animaban a decir. Tal vez, Diego, sería interesante reforzar la idea de la importancia que tienen los empresarios en el desarrollo de cualquier país. O sea, la generación de empleo, de inversión de los empresarios es esencial. Los empresarios son parte de la solución y no del problema. Ahí el asunto es un tema también de percepción y de posicionamiento, de cuál es la visibilidad que tienen los empresarios en la Argentina. Y en ese sentido tal vez sea el momento de que los empresarios puedan ir con una agenda, sea individualmente, sea grupalmente, una agenda propositiva, una agenda de solución a los problemas del país. Cómo las empresas están contribuyendo a resolver los problemas de las personas. Cómo las empresas están innovando con sus productos, con la cadena de valor, en fin, con innovación. Creo que es ahí donde los empresarios podrían aumentar en este momento en el país, como se está haciendo en otros países como Brasil, como México, digamos, donde los empresarios van a hablar de la agenda positiva, de toda la contribución que están generando a la sociedad en su conjunto. Es ahí donde creo que deberían... Pero acá estamos hablando de algo, digamos, complicado, porque acá hay una acusación. Ustedes son los culpables de la inflación. Ustedes, lo dijo Cristina hace unos meses también, los precios, lo dijo así textualmente, señores empresarios, los precios los fijan ustedes. Yo creo que hay una gran confusión ahí también, porque digamos, también hay un problema de credibilidad que tiene el país y hay un problema de falta de inversión extranjera también. O sea, es muy complejo el panorama. Tal vez desde el punto de vista de la comunicación y la visibilidad, la percepción que tienen los empresarios, sería muy importante en este momento y para los próximos años que vienen, ver más, escuchar más, digamos, como sucede en otras partes del mundo. También, no solamente la presentación que puedan hacer los empresarios de esta innovación de cara a los propios argentinos, sino también en el mundo.
Hay muchos empresarios muy exitosos en distintas industrias que están invirtiendo fuera, que están saliendo al mundo, que también podrían invertir en campañas de presentación de la innovación que está teniendo Argentina ahora fuera. ¿Y qué hacemos con, digamos, el ensayo que le va a quedar a los empresarios de... porque yo digo, está claro que el kirchnerismo en 2015 no va a seguir. No sabemos si el que viene será radical, socialista o peronista, pero es muy poco probable que sea kirchnerista. O si es un kirchnerista será uno tipo Scioli que es kirchnerista, pero más o menos. ¿Va a cambiar el gobierno? Posiblemente, y ojalá, digo por el bien de la Argentina, alguien logre contener la inflación, tengo mis dudas a esta altura del partido, pero le va a quedar a los empresarios la imagen de que ellos tuvieron la culpa de la inflación. Y Cristina se tuvo que ir y fracasó porque no lo supo domar, no lo supo controlar. ¿Cómo hacen los empresarios para desterrar esa imagen? Si no lo pueden hacer, digamos, cada uno desde su rinconcito. Yo creo que ahí hay que reenfocar el debate, digamos. O sea, ese es un planteamiento desde el punto de vista de comunicación del gobierno muy efectivo, digamos. Es efectivo, sí. Funciona. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un reframe, como se dice en inglés, o sea, reenfocar el debate tal vez y llevarlo por otro lado. O sea, insisto en la agenda positiva de los empresarios, insisto en la agenda positiva de los emprendedores. Digamos, tenemos que trabajar por contar a la gente cuáles son las innovaciones. Y no meterse en digamos, contradecir al gobierno. Decir, mire señora, porque yo me imagino así, una forma de hacerlo, posiblemente medio primitiva. Entre todos los empresarios se juntan, no sé, la UIA, la Cámara de Comercio, la AEA, y sacan una solicitada o hacen una campaña publicitaria, explicándole a la gente cómo se generan los precios, cómo se genera la inflación y por qué no queda más remedio cuando se devalúa una moneda de por lo menos en parte, y depende qué producto y servicio, que termina todo trasladándose al final a los precios, ¿no? Que cuando además los sindicatos piden un aumento de 30%, bueno, el empresario que tiene que dar ese aumento, después si no sube los precios de los productos, cierra la fábrica, baja la cortina, ¿no? Y que lo hagan con una campaña. Ahora, es bastante probable que ante esa campaña nuestra Cristina ya enojada se enoje mucho más, ¿no? Entonces vos lo que propones es cambiar el foco, cambiar el eje del debate. Yo creo que, digamos, en Brasil, por ejemplo, o sea, tenemos casos de empresarios que individualmente tienen una agenda muy fuerte de temas como educación, por ejemplo, el caso de Jorge Paulo Lemann, el dueño de Ambev, que ahora compró... el dueño de Quilmes. El dueño de Quilmes, exactamente. O sea, empresarios que hablan de un lenguaje de meritocracia, de esfuerzos, de valores, de educación. O sea, yo creo que ahí tal vez tenemos que reenfocar el eje del debate. Y ahí es donde, insisto, que los empresarios, tanto a nivel grupal, iniciativas que pueden surgir, que pueden crecer y que deberían hacerlo, porque es muy importante la voz de los empresarios como actores centrales del desarrollo, pero también individualmente, digamos, sí, o por sectores. Porque yo digo, también hay otro tema, más allá del tema puntual de la inflación, que ahora es grave, y seguramente va a ser mucho más grave en los próximos meses, es en general quién defiende ante la opinión pública la economía de mercado, que es la economía que necesitan las empresas para poder prosperar, para funcionar, y donde ellas son las protagonistas, ¿no? ¿Quién las defiende? Porque hasta ahora el relato y la ideología predominante en Argentina es que tiene que haber más estados, así llegamos también a un estado elefantiásico, que es el estado más grande de América Latina, y así nos va, ¿no? Por eso tenemos la inflación y por eso no funciona nada. Pero ¿cómo hacen los empresarios para, de alguna manera, volver a instalar en la cabeza de la gente que los países exitosos efectivamente dejan trabajar a sus empresas, porque de lo contrario los países exitosos dejan de ser exitosos? Bueno, otro de los posibles ejes también tiene que ver con el trabajo más filantrópico de responsabilidad social empresarial, digamos. O sea, hay empresarios que han mejorado muchísimo su imagen con trabajo de involucramiento con las comunidades, en fin, un eje más de responsabilidad muy fuerte. Meterse ahí, ¿no sería justamente dar vuelta la ecuación y decir, las empresas se meten en algo que por ahí tendría que hacer el Estado?
Yo creo que empresas y Estado... Van como a competir, digamos, con yo el creo que Estado. no, yo creo que no. Yo creo que, digamos, tanto las empresas como la política pública son claves para el desarrollo. Y casos como probablemente el de Brasil, que es el caso más cercano, es un caso que a pesar de los problemas que está enfrentando Brasil, que no son menores, y a pesar de las dificultades como economía emergente en esta situación, en este cambio de la Reserva Federal en Estados Unidos, me parece que ahí los empresarios han mejorado su imagen, han mejorado su percepción, han aumentado su visibilidad, digamos. No es una maravilla, pero sí la gente cree que las empresas y los empresarios y los emprendedores son actores claves. ¿Cómo es en Brasil, por ejemplo, o en España? Otra clásica. Ahora vienen las paritarias, y estas paritarias van a ser las peores de la historia argentina. Bueno, quitándole por ahí el ejemplo terrible de Lorenzo Miguel en la época del Rodrigazo, que después de Rodrigazo Lorenzo Miguel pidió, no sé, 100% de aumento a los sueldos, y finalmente, bueno, terminó cayendo el gobierno, y vinieron los militares, y la historia la conocemos todos. Cuando hablan los sindicalistas, cuando vienen los medios, van y hablan los sindicalistas. Los empresarios se callan la boca, y al callarse le dan la razón a los sindicalistas. En el caso de Brasil, Diego, no solamente hay un trabajo interno, digamos, o sea, no solamente hay un trabajo de comunicación y de presentación ante la opinión pública muy activo, muy fuerte, o sea, hay grandes agencias de comunicación, hay periodistas, en fin, hay todo un mundo de la comunicación trabajando. Sao Paulo es sede de grandes agencias de relaciones públicas, pero también hay un trabajo hacia afuera. Digamos, hay un trabajo muy fuerte, o sea, Brasil está trabajando muy fuerte en Washington, muy fuerte en Nueva York. Aún así hay muchas quejas de que no alcanza, de que no es suficiente, digamos, pero uno de los trabajos que está haciendo la Asociación Brasilera de Comunicación Empresarial, ABERGE, digamos, es un trabajo vino acá a la Argentina a mostrarlo también, ¿no? Impresionante, impresionante. Exactamente, es un trabajo de llevar a los directores de comunicación de las grandes empresas brasileras en un tour, digamos, por las distintas capitales del mundo, incluido Buenos Aires, en donde se presentan experiencias exitosas de innovación. Me tocó estar realmente impresionante cómo las empresas brasileñas también se muestran innovadoras en materia de comunicación también, ¿no? Y hay mucho de aprendizaje también, porque las empresas brasileras, así como el mundo ha llegado a Brasil, digamos, inversores que llegan y que necesitan conocer, y también en menor medida la Argentina, pero que necesitan conocer el país, las empresas brasileras están saliendo al mundo, han crecido muchísimo y necesitan entender y cómo se pueden relacionar con medios de comunicación en otros países, en países latinoamericanos, cómo pueden relacionarse con gobiernos. Pero en ese sentido lo que tal vez queda como enseñanza es las empresas y los empresarios son parte de la solución a los problemas de hoy, a todos los problemas que enfrentamos, sobre todo, y obviamente estamos hablando de empresarios socialmente responsables, comprometidos, y ahí es donde creo que el caso de Brasil es un caso donde a pesar de todos los problemas y a pesar de todas las dificultades de corrupción, de inseguridad, en fin, que conocemos, de desigualdad social, hay una mejora y hay una mayor visibilidad tanto de empresarios como de emprendedores. Cerramos con la última pregunta y es, bueno, vos lo viste a Juan José Aranguren, así se llama el CEO de Shell, blanco preferido del gobierno desde la época de Néstor Kirchner, desde que le ordenó un boicot contra Shell por haber aumentado el precio de las naftas. Y ahora nuevamente, desde el gobierno, particularmente Kicillof, lo volvieron a acusar a Aranguren por haber sido el primero que aumentó los precios de la nafta, que por supuesto después vino YPF también aumentó, pero lo acusaron de traidor a la patria, de conspirar contra el gobierno, de haber comprado o haber intentado comprar 6 millones de dólares, que después se le explicó que en realidad, pero bueno, todo con tal de buscar un chivo expiatorio que parece que Shell les viene bien. Y Aranguren, a diferencia de la gran mayoría de los empresarios, que se callan la boca, Iván, Aranguren salió a explicar las cosas, salió a hablar y se mantuvo en sus reales. O sea, después, bueno, finalmente tuvo una reunión en la Casa Rosada los otros días y acordó bajar el precio de las naftas. ¿Vos le recomendarías a los empresarios ser Aranguren o hasta que se vaya el kirchnerismo, bueno, silencio? Yo lo que les recomendaría es tal vez la parte de Aranguren donde
puede sentarse en una mesa donde podemos dialogar. Tal vez en mi experiencia en Naciones Unidas, en Nueva York, uno tal vez de los aprendizajes, yo creo que mucho en el diálogo y mucho en poder sentarse en la mesa. Yo creo que esa es la faceta que necesitamos más reuniones, más encuentros, más diálogo y tal vez menos retórica, que, bueno, desde luego que no contribuye a nivel interno y tampoco y menos contribuye a nivel internacional en lo que es la posición y lo que es la imagen de la Argentina, que merece una imagen. Lo demás diálogo vamos a transmitírselos a los empresarios, pero también fundamentalmente a un gobierno que no habla con los empresarios, por lo menos no con empresarios que disientan. Estaría bueno, ¿no?, que el gobierno escuche a empresarios que disienten y lo acepte que puedan tener otra opinión. Usted lo escuchó, Joaquín Mirkin, un consultor que trabajó en comunicación para empresas en España, en Nueva York, en Brasil. Creo que los empresarios argentinos van a tener que empezar a mirar a esos países para ver, bueno, cómo hacen para ser parte de la sociedad y no simplemente como hacen algunos que dicen, bueno, yo me callo la boca, hago mi negocio, con el gobierno puedo ganar mucha guita y después me frega el resto del país. Así que, bueno, usted lo escuchó. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.